Te pilas, marica. Muy buenas tardes. El día de hoy, junto con mis compañeras de grupo, vamos a presentar un análisis ético de la película La Ola. Esta se contempla basada en hechos reales, es una película dentro de un contexto educativo, se desarrolla en un instituto alemán donde un carismático y divertido y reconocido profesor, quien tiene como nombre Reiner, recibe una indicación de que va a enseñar la autocracia durante una semana temática. Entonces él convence a los jóvenes, creen en una posible dictadura, comienzan con un experimento llamado La Ola, que se basa en de reglas estrictas, uniformes simbólicos, lemas motivacionales, y así rápidamente se transforma en una comunidad que se basa en tener un pensamiento crítico, el cual es reemplazado por ser una obediencia ciega, una individualidad y una aceptación. Entonces, de esta manera vamos a continuar con algunos de los aspectos y situaciones que contemplamos importantes y relevantes. Bueno, dentro de las situaciones o los dilemas éticos que encontramos dentro de esta película, tenemos inicialmente la parte del inicio del experimento. Es una situación que muestra cómo un experimento social dentro del aula puede tener situaciones peligrosas. Dentro de este primer dilema ético, ¿qué sucede? Surge pues cuando el profesor Rainer Wender decide iniciar este experimento sociológico para enseñar sobre el autoritarismo, pero este se da sin ningún tipo de planificación detallada ni una supervisión institucional por la autoridad máxima de esta institución, ¿sí? La intención como tal de este docente podemos indicar o podemos decir que era netamente educativa, pero pues acá también partimos como tal de una situación o de una pregunta que genera el dilema central de esta parte y es hasta qué punto un profesional de la educación, en este caso el docente, puede tomar decisiones autónomas en pro del aprendizaje si estas pueden poner en riesgo físico, emocional, psicológico a estos estudiantes, ¿sí? Hasta qué punto yo observo o analizo las consecuencias que este me pueda conllevar al caso. Recordemos que como tal esta pregunta no solamente nos interpreta al personaje, sino también hoy a la realidad docente que experimentamos, más cuando enfocamos la parte emocional de nuestros estudiantes, que muchas veces con buenas intenciones hay un cruce de límites éticos por querer innovar o impactar a esos estudiantes, pero haciendo de pronto un análisis dentro de esa responsabilidad profesional que se debe tener dentro del deber docente, no exige o no exime una planificación con anticipación, un evalúo de riesgos o consecuencias, y no tampoco no son situaciones que no garantizan que esas prácticas no vulneren la integridad de un estudiante, ¿sí? Entonces, es así como dentro de dentro de este dilema ético, nosotros podemos evidenciar algo de esta situación. Otra parte o otro punto de vista profesional que se vulnera dentro de este principio fundamental es el cuidado y el bienestar del alumno, ya que pues como tal lo que se evidencia dentro de la película es que el experimento ignora totalmente los posibles efectos emocionales y sociales a largo plazo. ¿Sí? Este momento como tal en este dilema es lo que marca el comienzo de una cadena de consecuencias bastante negativas dentro del perfil profesional del docente, y su falta de planificación y supervisión es lo que abre a esas puertas a una pérdida de control, comprometiendo la seguridad de los estudiantes porque no existe un límite de ellas, ¿sí? Dentro de este mismo dilema nosotros podemos destacar lo que son algunos impactos o algunas consecuencias que eso que conocemos que empieza como una clase diferente, termina siendo un punto de quiebre emocional para varios estudiantes.
Esta falta de previsión ética lo que genera un código ético profesional negativo, genera lo que es una pérdida de control por parte del docente, hay confusión en los alumnos entre el juego y la realidad. Tenemos algo muy importante que se desarrolla y que termina siendo un caos, la parte del riesgo psicosocial creciente y los daños reales que trascienden en la parte académica. Entonces, este impacto como tal, generándolo desde la vida real, puede ir desde conflictos grupales hasta consecuencias psicológicas serias como ansiedades, aislamientos, bajas autoestimas o incluso autolesiones en casos extremos. Y son situaciones vivenciales que estamos sumergidos dentro de la realidad docente. Entonces, de manera general o como conclusión de este dilema, nosotros podemos decir o podemos manifestar esa conciencia ética del rol docente que debemos transmitir o desarrollar. La parte de la docencia no solamente enseñar conocimientos, sino también proteger y acompañar al estudiante, ¿sí? Toda innovación educativa se puede hacer, no estamos exentos de que no se realice, sino que en este caso debe estar mediada por una planificación y un consentimiento informado más que todo dentro de la parte educativa y los sujetos que están inmersos en este contexto. Ok, acá en el segundo momento tenemos el segundo dilema, que es el auge de la ola como poder. Como lo venía pues comentando mi compañera, eh, en estos dilemas se tiene una cadena y es la ética del docente. Entonces, en este segundo momento, el impacto ético ocurre cuando el grupo de estudiantes empieza a formar una identidad colectiva muy fuerte. Entonces, aquí ya empezamos a ver que se uniforman, adoptan símbolos y saludos y excluyen a los que no pertenecen o no siguen este adoctrinamiento llamado la ola. Esto nos lleva a pensar o nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué responsabilidad tiene el docente cuando él mismo ha impulsado las dinámicas que llevan a la discriminación y a la pérdida del juicio crítico? Acá una parte que comentaba mi compañera que es bastante cierta es el poco acompañamiento que se le dio al docente al no revisar esta actividad y al no contar con que se le podía salir de las manos. Aquí se pueden ver afectados pues los principios de justicia e inclusión, ya que el grupo comienza a marginar y a acosar a los demás compañeros, y la autonomía del estudiante, ya que muchos dejan de pensar en sí mismos y sumergen en la mentalidad del grupo. Se puede evidenciar dos momentos éticos críticos o dos escenas, y la primera, que es bastante notoria, es la manipulación que se le puede hacer a la juventud. ¿En dónde podemos ver esta parte de manipulación de la juventud? En la escena en la que el profesor, con carisma y liderazgo, manipula a los estudiantes bajo la excusa de enseñarles. Ellos, pues, en la búsqueda de pertenencia, lo siguen sin cuestionarlo porque es el docente. Porque este momento, pues, nos parece crítico, porque la juventud, al ser emocionalmente vulnerable, puede ser usada como una herramienta de control social o político. Una segunda escena es el uso de la violencia para mantener el orden. Entonces, en esta segunda escena podemos evidenciar que algunos estudiantes comienzan a agredir a quienes no siguen las reglas del grupo, justifican sus actos violentos con la idea de proteger la ola para que esto no se acabara. ¿Por qué este momento nos pareció crítico? Pues porque muestra cómo la ideología malentendida puede ser usada como una excusa para violar los derechos de los otros, juzgarlo, creer que tienen la autoridad para trabajar psicológicamente a los demás. El impacto es claro, el aula se convierte en un entorno opresivo donde el control ya no es educativo, sino autoritario.
La falta de límites éticos en el experimento transforma lo que debía ser una lección en un riesgo real para los jóvenes. Bueno, y de esta manera vamos a situarnos en un tercer momento, sin embargo, uno de los más impactantes de la película, el cual llama bastante la atención porque es un momento bastante doloroso. Allí sucede el suicidio de uno de estos estudiantes quienes decidieron pertenecer pues a esta estrategia proporcionada por el profesor. Este joven Tim se caracterizaba por ser una persona bastante vulnerable, con baja autoestima, sin personalidad. Entonces él se acoge bajo esta corriente y se refugia ante ella, convirtiéndose para él en su lugar seguro. Es por eso que este hecho nos lleva a reflexionar sobre un dilema ético bastante importante, y es: el docente debe asumir la responsabilidad por no haber percibido ni atendido las señales del riesgo emocional que podían tener los alumnos. Es por eso que todo esto debe tener códigos que fueron vulnerados claramente. Entre esos el de tener cuidado, porque el adulto, el docente, no tuvo consideración de las necesidades individuales que podían estar teniendo esos adolescentes, qué situaciones estaban pasando o qué posibles cosas estuvieran marcando en su vida. Por ende, nunca tuvo prevención del daño, nunca midió las consecuencias, nunca se evaluó qué daños podía causar este experimento. Es por eso que el desenlace es bastante devastador. El experimento, que comenzó como una actividad de clase, como una simulación académica, termina con la vida de un alumno. Entonces, es una falla totalmente del rol del docente, porque no solamente falló la parte pedagógica, sino faltó lo humano, esa humanidad, porque anteriormente pudo ponerle un fin. Como mis compañeras mencionaban anteriormente, se estuvo marcado por 3 situaciones bastante interesantes, donde pudo poner fin y primó su bienestar, porque se dio cuenta que posiblemente esa estrategia estaba logrando una disciplina y un orden en el salón que era difícil mantener utilizando otro tipo de estrategias. En este momento, pues, él hace el acto de suicidarse frente a los alumnos y al profesor, con el fin de poder detener que el profesor acabara con esta ola, porque no pudo simplemente comprender que se trataba de una estrategia y de una prueba. De esta manera, pues, podemos evidenciar que fueron 3 situaciones que marcaron bastante esta película, que como futuras generaciones docentes nos llevan mucho a pensar que el rol del docente no es solamente cumplir con contenidos pedagógicos, sino es cumplir con una parte humana que nos lleva a conectar mucho más allá con los estudiantes, teniendo en cuenta que la gestión emocional hoy en día es un tema que nos da bastante por aprender, ya que todas las personas son un mundo diferente y debemos entrometernos un poquito en ese sentir de cada alumno, de cada ser humano, para poder comprender hasta dónde podemos llegar, de tal manera de no causar daños que posiblemente puedan afectar a otras personas y se lleguen a cometer tragedias. Entonces, esto nos lleva, como mi compañera inicialmente lo decía, a plantearnos una pregunta que espero que en el cuestionamiento de todas las personas que están viendo este video, y es: ¿hasta dónde puede llegar el docente a actuar sin supervisión y de manera autónoma? Entonces, pues, este sería el análisis de la película que pudimos contemplar
con nuestras compañeras.